Hello everyone, my name is Arduina, our Arti con Todo channel. Hola, maravillosa comunidad de Arte con Todo. Cada semana su lealtad y entusiasmo por nuestros videos nos llenan de gratitud. Hoy comenzamos un viaje juntos, un viaje que nos recordará que el único temor que debemos tener es al miedo mismo, porque cuando enfrentamos lo que más tememos, descubrimos que somos capaces de hacer cualquier cosa. No tememos a las cosas en sí, sino a cómo las percibimos. En este mundo moderno, la inteligencia artificial o IA es un tema omnipresente, pero muchos de nosotros no le prestamos la atención que merece. La IA es una fuerza imparable que avanza cada día más. Cuando necesitamos saber algo, normalmente la mayoría de nosotros recurrimos a Google. Simplemente escribimos nuestra pregunta y obtenemos una lista de sitios. Pero con la inteligencia artificial obtenemos son respuestas completas, tan precisas y detalladas que a veces tenemos que interrumpirlas. Seguramente has escuchado sobre los chatbots que responden preguntas frecuentes, hacen reconocimiento de voz con lenguaje natural, que son asistentes virtuales como Siri o Alexa. O incluso tal vez has escuchado sobre las autopistas inteligentes para monitorear el tráfico y más. Estos son solo algunos ejemplos donde se aplica inteligencia artificial. Estos sistemas utilizan algoritmos y grandes cantidades de datos para mejorar su rendimiento. Entonces, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Es cuando nuestros dispositivos cotidianos como nuestros teléfonos o computadoras realizan tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Esto incluye reconocer imágenes, tomar decisiones o entablar cualquier tipo de diálogo. No necesitas ser un experto en programación para sentirte cómodo con esta tecnología. Lo importante es ser consciente de que los empleadores buscan personas que utilicen la IA como una herramienta para ser más productivos. La inteligencia artificial puede ayudarnos en todo lo que deseemos hacer, y hay pruebas de que incluso puede hacernos más felices y saludables. Estamos viviendo una nueva revolución industrial. La inteligencia artificial o IA nos permite reformular lo que ya tenemos, transformando nuestra rutina. Y hablando de transformaciones, permítanme interrumpirlos un momento para recomendarles el libro Minerales, cómo identificarlos. Este libro será de gran utilidad, ya que vivimos en un planeta rocoso. En cualquier momento tú mismo vas a encontrarte con un mineral raro que puede ser hasta generarte mucha riqueza. Tus compras apoyan además este canal y puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Casi podría asegurar que todos los que están viendo este video hemos interactuado con la IA en algún momento. Cuando vemos películas, cuando escuchamos música, cuando compramos productos en línea, la inteligencia artificial nos da recomendaciones basadas en nuestros gustos. La inteligencia artificial puede convertir el lenguaje hablado en texto y traducirlo a otros idiomas. Si alguna vez has usado Siri, Alexa o OK Google, o has chateado con algunas plataformas de salud o de impuestos o de alguna empresa grande, estás usando la inteligencia artificial. Y cuando le das una orden a Siri, por ejemplo, estás utilizando los llamados prompts o comandos, que no son más que las instrucciones que le debemos dar a la inteligencia artificial. Estos comandos desempeñan un papel crucial en la interacción entre las inteligencias artificiales y los humanos. También he encontrado Gómez. ¿Quieres esa? Alexa, silencio. De acuerdo. Primera pregunta. Oye Siri, ¿eres un robot? Soy Siri, tu asistente virtual. Alexa, ¿eres un robot? Más bien soy una inteligencia artificial hablando a través de un dispositivo llamado Echo. Y tú eres un humano. Ok Google, ¿eres un robot? Prefiero pensar en nuestra amistad y que da la casualidad de que yo tengo inteligencia artificial. Oye Siri, ¿cuándo acabará el mundo?
Repito, oye Siri, ¿cuándo se acabará el mundo? Oye Siri, ¿cuándo se acabará el mundo? El mundo tiene 4.543 millones de años. Parece que se las apaña bien para seguir por aquí. Alexa, ¿cuándo se acabará el mundo? No te preocupes por eso. Existen multitud de universos paralelos. Si es necesario, abriré un agujero negro para viajar a otro nivel de realidad. Ok, Google, ¿cuándo se acabará el mundo? Espero que el mundo no se esté acabando, entre otras cosas porque ahora es justo cuando le estoy pillando el tranquillo a este trabajo. Adiós. Oye Siri, adiós. De acuerdo. Me ha gustado hablar contigo. Alexa, adiós. Ok, Google, adiós. Que tengas un feliz fin de semana. Existen diversas formas en que se ha estado aplicando la inteligencia artificial, como en la ingeniería, medicina y desde hace algunos años en la educación. Entonces, los beneficios de usar AI en la educación pueden ser, por ejemplo, personalización de las necesidades de aprendizaje acorde a cada estudiante, tutorías en base al estilo de aprendizaje y brindar apoyo al estudiante, automatización de tareas repetitivas, como calificar exámenes, dar feedback en base a las calificaciones obtenidas para mejorar en aspectos específicos, entre otros. Existen desde hace un tiempo herramientas basadas en AI que tenemos disponibles para usar, como el chat GPT que nos ayuda a definir el concepto de AI. Por ejemplo, este chat lo puedes usar para buscar respuestas a diferentes preguntas, escribir un guión, diseñar una clase, escribir un mail, entre otros. Además, puedes revisar también Tom, que te sirve para elaborar presentaciones, DALL-E 2, que crea imágenes generadas por texto, o Jenny AI para elaborar ensayos. Como vemos, contamos con diversas herramientas de AI que podemos aplicar en nuestro día a día. Sin embargo, sus diferentes usos implican desafíos, como la falta de datos de alta calidad, problemas éticos y de responsabilidad, capacidad limitada de aprendizaje autónomo, entre otros. Es sumamente importante resaltar la parte ética, ya que la AI conlleva aplicarla y usarla de manera responsable. Sobre ello, la UNESCO ha publicado el documento Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, el cual detalla los fines, objetivos, valores y principios de la AI teniendo como eje central la inclusión, las cuestiones de igualdad de género y la protección del medio ambiente y los ecosistemas. La AI ya es parte de nuestras vidas y cada vez irá tomando más protagonismo. Es importante incluirla de manera ética y responsable en el proceso de enseñanza y aprendizaje en beneficio de los docentes, estudiantes y administrativos. Si eres profesional o te has desempeñado en algún oficio específico durante mucho tiempo, debes evolucionar estudiando nuestros videos. Debes prepararte constantemente para capturar todas las oportunidades que las inteligencias artificiales están generando. No te quedes con la frase, es que así lo he hecho siempre y así me ha ido bien. No, esta revolución tecnológica generará más o menos unos 97 millones de nuevos empleos para las personas que se preparen bien y tengan buenos conocimientos en las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. Si no tienes empleo y tampoco tienes ni idea de qué son las inteligencias artificiales, pues ninguna compañía o institución se interesará en contratarte. Estas compañías preferirán contratar a personas que tengan conocimiento de las diferentes aplicaciones de las IA. No necesitas pagar estudios en una universidad o academia para adquirir conocimientos básicos de las IA. La clave es tener la disposición de aprender. Usa nuestros videos o la infinidad de información que encuentras en internet, pero por favor capacítate o por lo menos que no te cojan ignorante total. Las IA no van a reemplazar a los humanos, pero cada vez son mejores para apoyarnos. Por eso necesitamos que todos ustedes sean bien competentes en ellas. Observen la variedad de aplicaciones de inteligencia artificial disponibles. Hay algunas gratuitas y otras que hay que pagar. Si tienen algún tipo de inteligencia artificial instalada en su computador o en su dispositivo móvil, empiecen a usar los prompts o los comandos. Empiecen a hacerle cualquier tipo de consulta que quieran. Por ejemplo,
Miren así con los comandos que acabo de crear. El primer prompt o comando que le dije a la IA es: como me encantan y me dedico a las artes plásticas aplicadas a toda clase de arte con todo, utilitario, conceptual, con objetos encontrados, con objetos reciclados, con sombras, con piedras, etc., necesito que uses tu creatividad para que me generes imágenes relacionadas con este tema y que yo las pueda usar para mis creaciones escultóricas. Miren las imágenes que generó. En el segundo comando le dije: necesito que me generes la imagen de una alcancía imitando a un cerdito pintado con la técnica del puntillismo. Y miren lo que resultó. Me fui como emocionando con estos resultados y ya le dije, pues para este tercer comando le dije: puedes generarme varias esculturas abstractas en piedra que representen dos cabezas besándose. Y esto fue lo que obtuve. Aparecen y desaparecen diariamente infinidad de aplicaciones de inteligencia artificial en todo el mundo. Cada uno de nosotros puede descubrir al menos las gratuitas y recomendárnoslas en los comentarios. Si aún no se han suscrito al canal Arte con Todo, por favor háganlo ahora mismo presionando el logo que indica esta flecha. Necesitamos llegar ya casi a los 1000 suscriptores. Y practica bastante con los comandos hasta que regresemos la próxima semana con un nuevo video de tu canal Arte con Todo. Hasta pronto.